Hola, ¿qué tal? Pues esta vez vamos a trabajar sobre esta red y vamos a utilizar los teoremas de transformación de fuente y superposición para resolver la corriente que pasa a través de la resistencia de 56 ohms. Bueno, primero vamos a utilizar la transformación de fuente. Habíamos dicho que cuando tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie, la podíamos transformar a una fuente de corriente. Es lo que vamos a hacer. Se vería más o menos así. Primero para determinar la corriente y saber hacia dónde va, pues la flecha siempre apunta hacia el positivo de nuestra fuente original y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje entre resistencia 24 entre 12, 2 amperes. Y tenemos en paralelo la misma resistencia de 12 ohms. La fuente de 8 amperes, así se queda. ...24 ohms... y 56 ohms. Pues podemos sumar las fuentes porque son las dos fuentes son de corriente y podemos hacer el paralelo de estas dos resistencias. El paralelo de las dos resistencias es 8 ohms y la suma de las fuentes son 10 amperes. 2 más 8. Aquí tenemos 8 ohms del paralelo de estas dos y tenemos, bueno, queda más bonito así, los 56 ohms. Y esto pues es muy sencillo, es un divisor de corriente y la corriente I que queremos determinar, I es igual a 10 amperes que multiplica a 8 ohms dividido entre 56 más 8, 64 ohms, y esto es igual a 5 cuartos. A 5 cuartos de ampere o 1.25 amperes. Bueno, por la transformación de fuente ya sabemos que I es igual a 1.25 amperes. Habíamos dicho en el teorema de superposición que podíamos primero eliminar una fuente, trabajar el circuito y después eliminar la otra fuente y trabajar el circuito y al final sumar los resultados. ¿Cómo vamos a eliminar una fuente? Pues bueno, primero vamos a eliminar esta y vamos a trabajar con la fuente de voltaje, y la fuente de voltaje quedaría así, 24 volts, y esta la eliminamos, pues la abrimos y quedaría así, 12 ohms, 24 ohms y 56 de este lado, 56 ohms. Para que se vea más claro podemos volver a hacer una transformación de fuente y la transformación de fuente nos quedaría así, 12, el voltaje entre resistencia es 2 amperes, 12 ohms, en paralelo con 24 ohms y 56 ohms. Pues sabemos que el equivalente de estas dos nuevamente es 8 ohms porque es el mismo problema, es la misma reducción que la anterior, son 8 ohms. Pues tenemos que esto es igual a, vamos a llamarle I1. Tenemos que, aquí lo pondré, I1 es igual
a 2 amperes que multiplica a los 8 ohms, que es el equivalente de estas dos resistencias, entre 64 ohms. ¿Sí? En este caso, I1 nos daría un cuarto de ampere. Nos daría un cuarto de ampere. Pues vamos a trabajar con la otra, que sería así. $8 amperes. ¿Y cómo hacemos para eliminar esta fuente? La dejamos como un cortocircuito. Entonces nuestro circuito quedaría así. Nuestro nuevo circuito sería una fuente de 8 amperes. $24 ohms, 12 ohms y 56 ohms. Nuevamente estas dos quedan así: 8 amperes, 8 ohms y 56 ohms. Vamos a llamarle a esta corriente que queremos I2. Entonces I2 sería igual a 8 amperes que multiplica a la resistencia contraria, que sería 8 ohms, entre la suma de las resistencias, que sería 64 ohms. 8 por 8, 64, 64 entre 64, 1 ampere. La suma de este resultado más la suma del resultado de I1, que sería sería la I grande que tenemos, y es igual a I1 más I2, y eso es igual a 1 más un cuarto de ampere, que es igual a 1.25 amperes. Pues es el mismo resultado, y aquí tenemos cómo se puede resolver una malla muy sencilla, un circuito muy sencillo, por medio de transformación de fuente y superposición. Muchas gracias.